En la universidad nos enseñan, señores, ustedes al presentar información a las altas direcciones o a la gerencia, elaboren sus estados financieros. Y los estados financieros son el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, o ganancias y pérdidas, el flujo de caja, entre otros. ¿Sí? Eso lo dicen en la universidad. Pero la vida real nos permite, y los años de experiencia nos permite decir un momentito, si yo le entrego un balance general a mi directorio o a mi gerente, le voy a entregar una lista de cuentas con muchos valores, en donde de repente mi gerente no me entiende, o alguien por ahí llega a ser el presidente del directorio y no sabe interpretar pues un balance ni leerlo menos. Entonces, el contador de esta empresa lo que tiene que hacer, y yo le llamo por la experiencia de los años, ficha gerencial, financiera o económica. Una ficha gerencial, financiera o económica. ¿Por qué financiera? Porque una ficha gerencial financiera o un estado financiero me va a mostrar todas mis propiedades, me va a mostrar todas mis obligaciones y al final me muestra un resultado, me muestra una propiedad. Pero ojo, cuando digo me muestra, ya no estoy hablando como persona natural, no, estoy hablando de otra persona que se llama empresa Vilcanota, por ejemplo, que jurídicamente existe, que tiene sus representantes legales y que ellos son responsables directos de gestión. Voy a aclarar este punto. Una cosa es la persona que hace la empresa A, B, C, D, accionistas, y otra cosa es la empresa. Son dos entes diferentes. La persona natural tiene sus derechos y tiene sus obligaciones. Yo, César Vélez, tengo derechos y obligaciones como persona natural. Pero la empresa Vilcanota, sociedad anónima comercial, también tiene sus derechos y tiene sus obligaciones, y es un ente jurídico. Yo soy un ente natural. Ese ente jurídico tiene sus derechos, que son sus activos, y tiene sus obligaciones, que son sus pasivos. La diferencia entre un activo y un pasivo resulta ser un patrimonio. Y el patrimonio está fortalecido o está integrado por el capital que ponen los accionistas, más la gestión administrativa, financiera y económica como resultado de gestión. Estoy refiriéndome a las utilidades. Por lo tanto, patrimonio es igual fórmula contable, capital más resultado de gestión. ¿Sí? Bien, ahí está la estructura gráfica de lo que es un balance general. Está formado por un activo, que son las propiedades que tiene la empresa. Está formado por un pasivo, que son las obligaciones que tiene la empresa, y el patrimonio, que es el capital social más los resultados de gestión administrativa, económica y financiera. Esta es otra forma de mostrar en forma gráfica un balance. Y acá está graficado en forma correcta. La anterior solamente era una literatura. Porque siempre el activo, siempre, no se olviden por favor que el activo debe ser igual al pasivo más el patrimonio. Expresé lo siguiente: el activo son las propiedades de la empresa, son los derechos que tiene la empresa.
cuáles son esas propiedades? Empecemos por el activo fijo, por ejemplo. Las maquinarias, los muebles, los vehículos, el dinero que tienen en banco, las facturas por cobrar, la mercadería, la materia prima, los productos en proceso. Todo ello es propiedad de la empresa. De hecho, ¿cuáles serían los pasivos? ¿Qué obligaciones asuma la empresa frente a sus trabajadores? Prioridad 1, remuneración. Es una obligación. Luego vendrán otras prioridades de obligaciones como son los tributos. Luego hay otra obligación que son las acreencias, por ejemplo, facturas por pagar a corto plazo, o facturas por pagar a largo plazo, o pagarés. En el ejemplo que vamos a mostrar a continuación, ahí vamos a entretenernos un poco explicándoles cómo es que juegan las empresas para autofinanciarse. En el mundo actual, el globalizado, las empresas inteligentes se autofinancian, ya no invierten. Por lo tanto, una obligación, por ejemplo, serían las vacaciones por pagar. Al cierre del ejercicio siempre hay pendientes vacaciones por pagar. O los tan mencionados tributos a la seguridad social, que casi las empresas, la mayoría, no pagan, pero ellos lo tienen ahí como pasivo. Y el patrimonio está pues constituido por el capital social y los resultados de la gestión administrativa y financiera. Ahí le demuestro un balance, un estado financiero. Haciendo un paréntesis, acá hay un fe de ratas, acá debe decir en miles de soles, y no en nuevos soles. ¿Por qué? Porque los siguientes estados están en miles de soles. Debe leerse que Caja tiene 2 millones de soles, Banco 22 millones de soles, etc. Esta es la estructura de un balance, es decir, la equidad del activo debe corresponder a la equidad del pasivo más patrimonio. Esta empresa tiene un total de 145.700 millones de soles contra un pasivo más patrimonio y de la misma cifra, a una fecha determinada. Los balances o los estados económicos o estados financieros se hacen siempre a una fecha determinada, siempre en corto. Depende de la política empresarial, depende de que el gerente general diga: yo necesito balances quincenales, que hay que entregarle pues balances quincenales, o de repente la política es entregar balances mensuales, resultados mensuales, pues se hará mensual, pero desde el punto de vista legal hay que hacerlo en forma y presentarlo a la SUNAT en forma anual, todos los años. Finalizado el año el año normal de los 360 días, las empresas tienen 60 días y un poco más para presentar sus estados financieros a la SUNAT, o sea, su balance general. Muy bien, si esta es la estructura, ¿cómo es que clasificamos las cuentas dentro de un balance? Esta clasificación de estos rubros son los más clásicos, ¿no? Activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio. Estas son las cuentas que conforman la estructura de un activo corriente. ¿Por qué activo corriente? ¿Por qué? Tiene sus explicaciones. En este rubro de 60 millones de soles hay factores o hay cuentas de realización inmediata. ¿Qué significa realización inmediata? Significa que estas cuentas que se reflejan en el balance pueden estar a disposición inmediata del empresario o de los dueños. Y eso es cierto, ¿no? Porque usted tiene caja banco, va al banco y saca su dinero y se acabó. ¿Correcto?
disponibilidad inmediata. A esa disponibilidad inmediata, ¿cómo se le llama? Liquidez. La empresa tiene excelente liquidez cuando presenta como esta, ¿no?, esa cantidad enorme de dinero. En términos muy simples estoy hablando, porque existe un coeficiente o una fórmula que se llama la prueba ácida. Eso lo veremos más adelante. Con la prueba ácida podemos determinar qué capacidad de liquidez y solvencia tengo como empresa para cubrir con mis obligaciones, para coberturar mis obligaciones. Muy bien, sigamos. Facturas por cobrar. Esta cuenta de 12 millones de soles está íntimamente relacionada con el giro del negocio. Es decir, a esa fecha de quiebre de balance he tenido facturas o derechos por cobrar de 12 millones de soles. Eso significa pues que mis ventas son fuertes. Es una empresa pues que vende por cantidad su producto, ¿no? Es una empresa comercial que mueve fondos a granel. Pero les dije en un comienzo, las empresas ahora son inteligentes y no invierten su dinero. Su capital social 15.700.000, ¿correcto? Pero generalmente se apoyan en terceros. ¿Y de dónde surge esta idea? Cuando analizamos el balance, vemos acá cuentas por pagar comerciales, 25 millones de soles, pagarés por pagar en el pasivo no corriente, 20 millones de soles. Ahí está la inteligencia de los que manejan la empresa para autofinanciarse. ¿Y por qué se autofinancian? Porque tienen un patrimonio positivo, porque tienen un capital de trabajo positivo y porque tienen una capacidad de endeudamiento positiva. Igual más adelante vamos a ver los coeficientes. Hablar de un balance pues es quedarnos 3, 4, 5 horas, es un poquito árido, pero la situación es esta: que el activo corriente define mi liquidez inmediata o mi solvencia inmediata, que mi activo no corriente está definiendo toda mi inversión para poder generar resultados. Mi inversión en lista, en los edificios, en las maquinarias, en los equipos de oficina. En estos tres está mi inversión fija, pero he invertido bajo esa cantidad para obtener buenos resultados, excelentes resultados, 41.500.000 soles. Por eso es que tengo una inversión altamente positiva. Sigamos. La depreciación no es más que una provisión que hacen las empresas para que a futuro puedan restituir sus activos fijos. Y este rubro es aceptado por el Estado, es aceptado por la SUNAT, siempre y cuando cumplan unos determinados requisitos. Por ejemplo, la depreciación de la maquinaria y equipo, que es 20% al año, de los vehículos 10% al año, etc., ¿no? Entonces tienen que cumplir necesariamente con esas disposiciones legales. ¿Qué está pasando con el pasivo corriente? Tributos por pagar, 5 millones de soles. De repente acá está la seguridad social que no se paga, ¿no? Remuneraciones por pagar, cuentas por pagar comerciales y las letras por pagar 8 millones. Les repito que esta empresa es altamente positiva, muy inteligente, y les repito, valga la redundancia, está usando capitales de terceros, ¿no? ¿Y quiénes serían estos capitales de terceros? Serían, por ejemplo, los proveedores de esos bienes, porque esta empresa se dedica a comercializar, significa que está moviendo capitales de otras empresas y les está pagando a corto o a largo plazo. Eso es positivo, eso está muy bien. La siguiente, por favor.
Ahí está, el estado de ganancias y pérdidas en miles de nuevos soles. Muy bien. Si se trata de reportes financieros, este es uno de ellos y es elemental, es básico y de gran importancia. Lo primero que debe ver el empresario o cualquier persona que quiera saber cómo va su empresa es su estado de ganancias y pérdidas. Y no ponerse a leer todos los rubros, de ninguna manera. Simplemente ir a donde dice ventas netas antes del impuesto a la renta, 41.500.000 soles, 32.9% de rentabilidad. Esta empresa es altamente positiva y todo el mundo va a querer invertir aquí. Por eso es que maneja capitales de terceros. Observemos que los descuentos de ventas son atractivos, ¿no? 12 millones de descuentos de ventas. O sea, su política es buena. Se ve que el producto que vende es muy aceptable en el mercado y que la competencia, y que a la competencia la mata con estos descuentos, que son altos. Los estados financieros pues hay que saberlos leer, hay que saberlos interpretar, hay que saberlos analizar. Y para ello existen una serie de coeficientes o estándares. Muy bien, pero ¿qué significa el costo de ventas? 53.97% de la venta neta. El costo de ventas es el valor de la mercadería vendida. Eso significa el costo de ventas, el valor de la mercadería vendida. Y los resultados se miden pues a través de diferencias, venta neta menos costo de ventas, me da venta bruta de 58 millones, menos el gasto de ventas. Acá nos faltó poner utilidad operativa. La utilidad operativa en este caso es 50 millones de soles. La utilidad operativa de esta empresa Vilcanota es 50 millones de soles, que significa 58 millones de venta bruta menos gasto de venta, utilidad operativa 50 millones de soles. Como les dije en un comienzo, los 3.000 millones de soles está saliendo pues de la utilidad operativa, ¿no? Antes de deducir gastos administrativos, gastos financieros o impuestos a la renta. Una excelente política del actual gobierno de los 15.000 millones de soles. Costo de ventas. ¿Qué significa el costo de ventas? Significa el valor de la mercadería que ya se vendió, ¿correcto? Y esta venta que se hace de mercaderías es diaria, ¿no? En el día a día de la gestión se venden mercaderías. Pero ¿cómo determinar cuánto me costó o me cuesta esa mercadería que la compré en enero del año 2011 y que a la fecha ya solamente tengo como existencia final 22 millones? Esta es una fórmula contable, la más simple, porque hay otras un poquito más complicadas. ¿Qué nos dice la fórmula del costo de ventas? Empecemos primero por hacer un inventario antes de iniciar la operatividad empresarial. Y a eso se le llama la existencia inicial de mercaderías. Cuando muchas veces escuchamos, vamos a hacer un inventario, correcto, pues eso significa que estamos haciendo un corte para saber cuánto tenemos a esa fecha. Por lo tanto, una existencia inicial es un inventario a una fecha determinada. ¿Por qué? Porque quiero saber cuánto es mi costo de ventas. Muy bien, ahí tengo 12 millones de existencia inicial. Compra del ejercicio. ¿Cuánto compré durante el ejercicio que estoy preparando mis estados financieros? 78 millones. Acá podría ser costo de ventas al 30 de agosto, por decir, ¿no? Entonces, las compras de enero hasta agosto, 78 millones. La sumatoria de los dos rubros me da 90 millones de total disponible. Ese es mi disponible. Compré y mi existencia inicial. Pero quiero saber cuál es mi costo al 31 de agosto. Debí prever que a esa fecha debo hacer un inventario final, un corte. Al hacer el inventario final,
de mercaderías obtengo 22 millones de soles, por lo tanto la diferencia entre el disponible y la existencia final me da 68 millones de costo de ventas. Entonces ya tenemos 3 reportes que se han presentado a la alta gerencia: balance general, el estado de ganancias y pérdidas y el estado de costo de ventas. Con esos 3 reportes, los gerentes o el directorio o la Junta General de Accionistas tomará decisiones empresariales. En conclusión, los estados financieros sirven para que las empresas, a través de su directorio o a través de sus propietarios, tomen decisiones, y las decisiones pueden ser positivas o negativas. En este caso, de esta empresa que tiene una rentabilidad muy óptima, sería una locura de la Junta General de Accionistas que tome decisiones negativas. Tiene que tomar decisiones positivas. Pero ¿qué pasa si un estado de ganancias y pérdidas repite pérdidas 3, 4, 5, 6 años? Ni locos. El empresario tiene que tomar una decisión negativa para los trabajadores, por supuesto, y negativa para ellos, porque va a tener que liquidar la empresa, porque no es solvente. Bien, les mencioné que tenemos 3 estados que sirven para la toma de decisiones, como es balance general, estado de ganancias y pérdidas y el estado de costos de ventas. Pero acá también tenemos otro estado llamado flujo de caja. ¿Qué significa el flujo de caja? Es un estado que me permite evaluar cómo es que genero ingresos y cómo es que estos ingresos me coberturan los egresos en un periodo corto, generalmente un mes. ¿Con cuánto me inicio hoy? ¿Cómo voy a generar ingresos durante este mes? Y al generar ingresos, ¿cuánto voy a gastar en ese mes? ¿Y cuánto va a ser mi saldo? Y les repito, el estado de flujo de caja es generalmente mensual. Puede ser semanal, quincenal, depende de la gerencia. ¿Qué cuido con el estado de flujo de caja? Cuido la liquidez de mi empresa. ¿Hacia dónde me proyecto? Me proyecto como empresario a que mi liquidez nunca baje. Y eso me permite estar en alerta, porque de repente mis ingresos proyectados son menores que mis egresos proyectados. Por lo tanto, tomaré la decisión de revisar qué está pasando en el proceso de costos. Presumiendo que el costo se elevó por extrañas circunstancias o porque mi contador aplicó mal las partidas contables. Para ello sirve el flujo de caja, que está conformado de un saldo inicial siempre, ingresos proyectados, egresos proyectados y un saldo final. 5.000 más 80.000, 85.000 menos 78.000, 7.000. Estos 7.000 pasan a ser saldo inicial para el siguiente mes y sucesivamente. ¿Sí? Estos 7.000 pasan a ser saldo inicial del siguiente periodo. Esto podría ser anual, sería del siguiente año, pero si es mensual, sería del siguiente mes. Muy bien. Todo lo que hemos expresado, yo le dije en un comienzo, la contabilidad es ciencia o es arte. Si hablamos de ciencias, ustedes lo saben, tiene que ser demostrable. Todo acto científico tiene que ser demostrable. Muy bien, y la contabilidad será una ciencia. Aparte de ser demostrable, tienen que tener elementos de juicio, principios, hipótesis, tesis, antitesis, etc., ¿no? Para que sea ciencia. Pero la contabilidad se basa en normas, se basa en principios. Nosotros le llamamos los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Por qué? Porque son universales. La
la universalidad de los principios de contabilidad se aplican en Perú, Japón, China, Estados Unidos, Canadá, Venezuela. Es universal. Y las normas, igual. La partida doble se aplica. Todo ingreso genera una salida. Correcto, se aplica en todo el universo contable. Por eso se llama principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Para qué nos sirven? Son reglas generales o normas contables para el registro y formulación de los estados financieros. Son criterios para evaluar el patrimonio y los elementos financieros y económicos del ente, no de la persona. El ente, yo les dije que está formado por las empresas jurídicamente organizadas. Nos muestra también cómo es que se mueven los principios de contabilidad. Son directivas, pero lo interesante es que ¿quién da esas directivas? Lo da una agrupación de profesionales que se reúnen o se han reunido hace muchos años en X lugar y han definido las normas de contabilidad generalmente aceptadas, ¿no? O los principios de contabilidad, y esos son aplicados y aceptados. Acá en Perú hace muchos años se dio la ley 2172 que puso en práctica un plan contable general para las empresas privadas. Actualmente igual, las empresas privadas se rigen en función a un principio legal, a una norma legal. Ya no es una norma de profesionales agrupados que toman decisiones, no. Una norma legal que establece que todos están obligados a registrar las operaciones contables de acuerdo a lo que dispone la ley. Que todos están obligados a llevar libros de contabilidad de acuerdo a lo que la ley dispone. Por eso es que los principios de contabilidad se aceptan sin ton ni son, sin discusión, porque ya están pensados y la crítica es positiva en este momento por el Colegio de Contadores, por ejemplo, ¿no? Uno de los principios es el ente, de la entidad. Hay que darle una entidad a la empresa. Otro principio es unidad de medida. La unidad de medida, cuando se hace un registro contable, le ponen cifras, pero estas cifras, ¿qué representan? Representan una moneda, ¿correcto? Una unidad de medida que tiene que ser universal. En Perú tenemos el nuevo sol, Estados Unidos el dólar, Japón con su respectiva moneda. Esa es la unidad de medida. Es universal y aplicable en cada país en este caso, ¿no? Una empresa en marcha. Una empresa en marcha significa que desde que se inicia la empresa tiene que haber continuidad. No puede empezar una empresa hoy y mañana porque se le ocurrió a X personas, la cerramos y pasado mañana la volvemos a aperturar. No, no es así. No es así. Tiene que tener este requisito de empresa en marcha. Pruébense. Generalmente, cuando se conocen los ingresos, estos deben registrarse. Pero cuando no se conocen, el contador no tiene la facultad de registrar. Porque para hacer un registro contable tiene que estar sustentado. Todo registro contable tiene que estar sustentado, debidamente sustentado. ¿Y con qué se sustenta? Con los comprobantes de pago. Llámese facturas, llámese órdenes de compra, órdenes de servicios, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Si bien es cierto que los primeros reportes que les he mencionado, como son balance general, estado de pérdidas y ganancias, flujo de caja, son los reportes gerenciales para la toma de decisiones empresariales, pero estos elementos que se llaman ratios financieros permiten que el empresario tome mayor decisión y una mejor decisión. Estos ratios financieros son, acá he mencionado 4: capital de trabajo, prueba ácida, el índice circulante y la razón de endeudamiento.
Cuando el empresario lee estos ratios financieros, se da cuenta si su empresa vale la pena o no que continúe en marcha. Porque si hablamos, por ejemplo, de capital de trabajo, si bien es cierto, el empresario invierte, pero invierte para que su inversión, para la redundancia, sea altamente positiva. Yo no voy a invertir para perder, de ninguna manera. La siguiente, por favor. Pero sí, lo que tengo que hacer es cuidar mi capital de trabajo. Y ahí lo tenemos. ¿Cómo es que podemos calcular el capital de trabajo? Es una fórmula. El ratio es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. El activo corriente 60.000, el pasivo corriente 47.000, mi capital de trabajo es 13.000 millones de soles. Quiere decir que esta empresa pues mueve infinidad de liquidez y que le permite comercializar a su antojo, ¿no? Tiene un capital de trabajo altamente positivo. ¿Para qué le sirve el capital de trabajo? Para solventar, para coberturar sus gastos operativos del mes o del periodo. Prueba ácida. ¿Qué me mide la prueba ácida? La prueba ácida me mide la liquidez inmediata de la empresa. Sí es cierto que tengo en caja bancos millonadas de soles, pero veamos cómo es mi comportamiento frente a mis obligaciones. Esta prueba ácida me está demostrando que solamente para cubrir un sol de deuda tengo 85 centavos de sol. Una contradicción, ¿verdad? Por cada un sol de obligaciones solo tiene 85 centavos de cobertura. Entonces, contradictorio, sí pues contradictorio, pero los ratios no se evalúan en una forma individual, se reevalúan en una forma conjunta. Pero esto es lo que me demuestra mi prueba ácida. ¿Cómo se encuentra la prueba ácida? Midiendo el activo corriente menos el inventario dividido entre el pasivo corriente. En el activo corriente, ¿qué tengo? Caja bancos, tengo letras por cobrar, facturas por cobrar, etc. Pero a ello, a todo el activo se le resta el inventario. ¿Y qué es el inventario? Las mercaderías. ¿Sí? Y se divide entre el pasivo corriente. Índice circular. Este ratio me permite saber cuánto valor tiene mi activo corriente frente a mi pasivo corriente. Es decir, mi activo corriente va a soportar una liquidación inmediata para coberturar mi obligación corriente. Sí. De acuerdo a este ratio, sí. Y lo supera en 1.3 veces. El importe del activo corriente es 60 millones frente a la obligación 47 millones. Si yo liquido mi empresa con mi activo corriente, coberturo mi pasivo corriente. Por eso es que el índice dice 1.27 veces. Tengo por un lado prueba ácida negativa, pero un índice circulante de capacidad de cobertura a corto plazo aceptable. Razón de endeudamiento. Frente a un pasivo total, mi activo total cobertura esa obligación, la respuesta es sí. Porque el cociente o el ratio que mide este endeudamiento, que dice pasivo total entre activo total, y el cociente es 48.4. ¿Pero qué significa este 48.4%? Significa que el pasivo es el 48.4% del total del activo, por lo tanto, el 52% es activo neto. Es decir, mi capacidad
para coberturar el pasivo total es al 100%. Por eso le decía en un comienzo que esta empresa moderna, inteligente, trabaja con capitales de terceros y se ha hecho de un activo total bastante envidiable. Esto es una realidad. Esto es una realidad. El índice de rentabilidad. Hablábamos de las ventas y del costo de ventas y de la utilidad bruta. Si acá fuera 100, el costo de ventas 60, mi utilidad bruta es 40. Este 40 es mi margen bruta de utilidad. Y si a este margen de utilidad bruta le resto el gasto de ventas, me da mi utilidad operativa. Es mi margen de utilidad operativa. Estos márgenes, ¿contra qué lo voy a comparar en la vida cotidiana? Lo voy a comparar contra los intereses bancarios, por ejemplo. Si mi margen de acá es de mi utilidad bruta, mi margen es, por decirle, 45%, oiga, estoy happy. ¿Por qué? Porque la banca solamente paga 3, 4, 5% al año. Igual, si mi utilidad operativa es 20, igual, estoy bien, porque lo comparo con los bancos. O tengo mi plata en el banco y me genera 3 soles, o invierto y tengo 50 como resultado. Ese es el ratio de rentabilidad. Bien, gracias por su atención en esta explicación de contabilidad. El tema un poquito árido, sinceramente, contabilidad y costos son temas bastante áridos. He tratado de hacerlo lo más ameno y querer llegar hacia ustedes. El segundo tema, costos hospitalarios. Los costos hospitalarios son demasiado amplios. Y si hablamos de un hospital, es bien complejo. Porque en los hospitales hay consultas médicas, hay procedimientos, hay hospitalizaciones, emergencias, con prioridad 1, 2, 3, etc. Hay una serie de ítems que se dan. Imagínense hacer un curso de contabilidad de costos en 2 horas. Por eso que vamos a centrar nuestro curso en la contabilidad, costos de un hospital 1, por ejemplo, en donde vamos a ver solamente consultas externas, procedimientos. Posteriormente tengo entendido que van a elaborar un curso de costos ligados a la hospitalización. Eso es interesante. Para los costistas sobre todo. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de este módulo? Brindar una visión general de los fundamentos de costos. Analizar los factores de la producción básicos y dar a conocer herramientas de costos. ¿Para qué nos sirve estas herramientas de costos? Para hacer la respuesta que le he dado a la participante. Costo de producción. ¿Cómo se hace? La persona que esté encargada de costos en una empresa, lo primero que debe hacer, o para hacerse cargo de la división de costos, la gerencia de costos, lo que quiera llamarse, tiene necesariamente que conocer su empresa. Si no la conoce, es mejor que diga, señores, no me hago cargo de esa jefatura. Tiene que conocer. Tiene que conocer desde el extremo A hasta la Z. Por ahí en un momento alguien dijo, el costista es un chismoso. No, señores. El costista es un profesional con ética.
porque al costista le llega toda la información, sin excepción, de todos los trabajadores. Por eso es que la ética del costista es esta, no es chismosa. Y esa información la elabora, la analiza, la ejecuta, la digita y obtiene resultados. Pero es un alma de Dios con una cruz en la boca que todo lo guarda con mucha reserva. Yo felicito al costista, si hubiera acá un costista, sinceramente lo felicito. Porque tiene que ser así, por ética. Hasta el descuento judicial se ve en lo que es el costista. Igual los descansos médicos, uno por uno. Es toda una historia. ¿Cuál es el objetivo del costo de producción? Medir las fases de la producción. ¿Y cuál es el fin primordial del costo de producción? Cliente satisfecho con un bien o con un servicio. Porque cuando el costo se eleva, el cliente va a estar satisfecho por eso. No porque tiene que pagar más, porque el empresario eleva sus tarifas y yo que debo ir haciendo un examen de rayos X que pagué 10 ayer, ahora pago 40 porque mi costo se elevó. Por eso es que decimos que la finalidad es cliente satisfecho con el bien o con el servicio. Pero para hacer costos de producción, no estoy hablando de costos hospitalarios, estoy hablando del costo de producción en general, lo que debo hacer es levantar información. ¿Y quiénes me dan esta información? Me dan todos aquellos que ejecutan gastos operacionales, todos, sin excepción. ¿Y quiénes son todos? Por decir, en una empresa, la gerencia personal me da todo lo relacionado a las cargas de personal. ¿Qué otra gerencia me debe dar información? La gerencia de logística me dará todo lo relacionado a las compras, las devoluciones. La gerencia de ventas me dará todo lo que son ingresos. Pero si voy a centrarme en un hospital, ¿qué necesito saber para levantar mi información? Necesito saber, en principio, cuántas horas me ha trabajado tal o cual médico, cuántas horas me ha trabajado tal o cual analista o técnico asistencial. Necesito saber cuántas horas efectivas. Necesito saber cuántas horas de descanso médico mensual, cuántas horas de tardanza, cuántas horas de faltas. Es todo un trabajo y es analítico y es de gran responsabilidad. Por eso decimos que primero hay que levantar información, analizarla, verificarla, y esto es importante. Porque pueden decir, oiga señor costista, acá tengo la relación en donde tenemos 10 personas que han tomado descanso médico por 45 días, ¿no? Entonces uno tiene que ir al reporte y verificar si verdaderamente esos índices de 45 días son o no ciertos. De repente solamente son 4 días, como ha ocurrido, que tienen un descanso médico, por decirte, el 20 de mayo hasta el 15 de junio, y te dicen, ¿no? El descanso médico, o sea, la información a mayo te dicen, el descanso médico del médico tal es de 30 días. Eso no es cierto, porque hay que medir desde el periodo de inicia hasta el 31 de mayo, porque el costo es al 31 de mayo. El resto se difiere, queda para el próximo mes. Por eso hay que verificar y también hay que controlar, porque el control te permite no dejar pasar información que no corresponde al anterior. Probablemente por error se me informa de que en el mes de agosto 100 horas de descanso médico de una persona X, cuando en verdad
tuvo solamente 60. ¿Por qué? Porque 40 perteneció al mes anterior. El reporte que nos dan debe ser pues verificado y debe ser controlado. Todo esto se integra. ¿Dónde se integra? En el costo de producción. ¿Y qué más integra? Integra recursos. ¿Y cuáles son esos recursos? Los recursos humanos, los recursos materiales y servicios y los recursos financieros. ¿Y qué se logra con esta integración? Se logra objetivos de eficiencia y satisfacer necesidades de los usuarios. Entonces, ¿qué es un costo? Aquí llamamos costos. Hay que saber diferenciar entre lo que es un gasto y lo que es un costo. Si yo, por ejemplo, me voy a Ica como empresario, cojo mi vehículo, le echo gasolina, voy a caja, me dan $1000 viáticos, voy a Ica a una gestión, pero una gestión particular. Por lo tanto, como soy empresario, voy al contador y le digo, oye, regístrame esto como costo, porque si no lo haces te voto. No es así. No es así, no debe ser así. Ese gasto es un gasto. Si quiero registrarlo y ayudarlo al dueño para que no me vote, lo registro como gasto administrativo. ¿Correcto? Ya lo registré, pues, ¿he hecho algo doloso? No. Pero sí cumplí una orden del gerente, sí. Pero ojo, gerente, cuando haga la declaración jurada, este gasto va a ser observado, va a ser reparado, no va a ser aceptado porque es tu gasto personal. ¿Sí? Muy bien. Estoy en una empresa y de repente mi escritorio se malogró, la computadora se malogró, el vehículo que uso en la empresa se malogró. ¿Costo o gasto? Es un gasto. ¿Gasto que apoya la gestión? Sí. Positivamente sí, apoya la gestión. Por lo tanto, ¿es un gasto o es un costo indirecto? Más adelante vamos a ver. Pero estamos definiendo definiciones básicas de costos. Pero ¿cuál es en realidad el gasto llamado costo? Es aquel gasto que necesariamente es parte de la actividad o va a formar parte del bien o del servicio que se va a entregar. El costo es el gasto que se incluye en la actividad o se incluye en el bien o en el servicio que se va a entregar. De ahí que existan dos clasificaciones de costos o de gastos: un gasto inventariable y un gasto no inventariable. La siguiente. Un costo inventariable pasa a formar parte del activo de la empresa. ¿Bien? Ejemplo, bienes tangibles. Y si hablamos de costos hospitalarios, se convierte en servicios finales. Ese es un costo inventariable. Es un gasto. Gasto que se da para llegar a un servicio final. Costo no inventariable. No es parte del activo de la empresa. Para que sea activo, tiene que tener el valor de realización. El valor de realización de una consulta médica está en la tarifa que le pagan. Por lo tanto, está ligado a un costo operativo. Si es así, si no es así, es un costo no inventariable, como el ejemplo que les di en la reparación de maquinarias. Pero ¿qué pasa con este costo inventariable? Tiene una característica: reduce el capital de trabajo. Imagínense una empresa que no ha hecho un buen marketing
y que invierte en gastos no inventariables. Al final, su resultado va a ser pérdida. Ejemplo, gasto de mantenimiento de inmobiliario de oficina es un costo no inventariable. ¿Por qué? Porque no va a redundar en la obtención de un bien o de un servicio. Simplemente el mobiliario es para que los trabajadores tengan una mejor calidad de trabajo. El costo no inventariable reduce el capital de trabajo, ya lo hemos dicho, y tiene la finalidad de convertirse en un gasto administrativo o un gasto de ventas o un gasto financiero. Esa es la finalidad del costo no inventariable. Apoyo a la gestión de producción, sí, es cierto, apoyo, porque si mi computadora está malograda, no puedo procesar información. Si no tengo un personal secretarial, pues no puedo hacer el flujo documentario. Y si no tengo vigilancia, pues vienen y la saltan. Son costos no inventariables. El sistema de costos tiene dos caminos. El costo hospitalario tiene dos caminos, o el costo empresarial tiene dos caminos. Primero, debe necesariamente alimentar información financiera. Es un hecho. Cuando digo alimentar, quiero decir que tiene que darle información. ¿A quién le da información? Al contador financiero. ¿Por qué? Porque es allí donde se registran las operaciones contables, en el área financiera. El contador de costos o la contabilidad de costos es extra contable. Hace su balance o hace sus resultados y toda la información se le da a la área de finanzas o a la contabilidad financiera para que ella los incluya en los libros principales de contabilidad. Muy bien, pero ¿hacia dónde va el costo hospitalario o el costo empresarial? A determinar el costo asignado a cada unidad producida. Ese es el fin último. Esta unidad producida puede ser un bien o puede ser un servicio. Pero para hacer costo de producción, ¿qué requerimos? Requerimos recursos humanos. Por un lado, que son el elemento fundamental. Ahora ya no se le llama recursos humanos, se llaman colaboradores. Modernamente se le llama así. Los colaboradores de la empresa, ya no son empleados, son colaboradores. ¿Qué otros recursos necesitamos en el costo de producción? Los materiales. Y un recurso financiero, es un hecho. Si no tengo dinero, no puedo mover ni integrar estos dos recursos. ¿Cuál es el fin? Mejorar los procesos de la producción de bienes y servicios de la empresa. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos básicos? Regresa. ¿Cuáles son los elementos básicos del costo de producción? Son tres: la materia prima, la mano de obra directa y el gasto de fabricación. Son estos tres elementos necesarios e indispensables para un costo de producción de bienes o servicios. Si nos enmarcamos en el costo hospitalario, el costo de producción hospitalario estará formado por los materiales estratégicos, como son medicina, material médico, material radiológico, material de laboratorio, oxígeno medicinal, etc. Y nos enfocamos al costo de producción hospitalario dentro de mano de obra directa, estarán inmersos todo lo que es el gasto de personal, que esté directamente ligado al proceso de producción del servicio. Y si nos enfocamos en el gasto de fabricación dentro del costo hospitalario, estará formado por el gasto administrativo, el gasto de la dirección, el gasto del servicio de historias clínicas, el gasto del servicio de farmacia, del servicio de nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Así está clasificado el costo de producción hospitalario en nuestra empresa ESALUD. La siguiente. ¿Cuáles son los recursos funcionales
o básicos en las empresas de producción de bienes o servicios. Son recursos funcionales del recurso humano. Sabemos pues que si no hay colaboradores en una empresa, esta no funciona, esta no se hace. Un recurso lógico, por ejemplo, la distribución de materiales a través de transportes, de vehículos. Un recurso financiero, los fondos, el capital, los préstamos, las ventas al crédito que hacen los proveedores a la empresa que se dedica a la comercialización, son los recursos financieros. Y un recurso de capital, su activo fijo, sus maquinarias, sus muebles y enseres, sus edificios. En conclusión, el recurso funcional está formado por recursos humanos, logísticos, financieros y recursos de capital. El recurso humano, ¿cómo se integra el recurso humano? Siempre debe haber un grupo humano que dirija, siempre. Un gerente, un subgerente, un jefe de división, etc., un jefe de departamento, etc. Pero que dirija con conocimiento. Porque imagínense un gerente que no conozca, ¿qué va a dirigir? Un gerente de costos que no conozca lo que es un costo, ¿qué va a pedir? No pide nada. Pero sí es un equipo de dirección. Tienen que existir técnicos calificados, profesionales calificados, para poder diseñar, elaborar los trabajos. Y tiene que haber un personal de apoyo, un personal de apoyo técnico. Si hablo esto y lo llevo recursos humanos en el proceso de producción de costos hospitalarios, y si lo llevo a un hospital, acá tendré un director, que es un médico generalmente. Mis técnicos calificados, los médicos, las enfermeras, las obstetrices, los psicólogos, y mi personal de apoyo serían mis profesionales administrativos o mis técnicos administrativos. Recursos logísticos para mi proceso de producción. De hecho, mi maquinaria, pues si no tengo maquinarias, mi empresa no camina. Y lo fundamental, mis materias primas, mi material estratégico, mis suministros diversos, llámese útiles de escritorio. Y esto que se llama cadena de almacenamiento y conservación. Si es una empresa comercializadora, tengo que tener un lugar, un almacén lo suficientemente ordenado y técnico que me permita conservar los bienes que voy a comercializar. Porque si no es así, el bien que voy a almacenar se malogra. Que puede estar refrigerado, sí, pues puede estar refrigerado siempre y cuando las materias que voy a comercializar sean comestibles, conserva, por ejemplo, o pescado. Que tengo que tener una cadena de transportes, no necesariamente, porque puedo tomar un service y le entrego el transporte a ellos, porque mi mantenimiento de mi flota vehicular ahora es bastante caro. Entonces veo punto de rentabilidad. Recursos financieros, o llamado también estratégico operacional. Miren, todo lo que les estoy indicando es el costo de producción, no es tan simple, ¿no? Hay que mantener, hay que ligar todas estas técnicas para obtener un costo de producción pues científico, si se quiere, ¿no? El recurso financiero es el capital de trabajo, es un hecho. Activo corriente menos pasivo corriente, tengo mi capital de trabajo. Pero ¿qué pasa si mi capital de trabajo es negativo? Activo corriente 100, pasivo corriente 150, mi capital de trabajo negativo menos 50 millones. ¿Qué hago? Comunico a la Junta General de Accionistas, señores, tuve un problema financiero. Ustedes como accionistas están en la actitud y capacidad de hacer un aporte adicional. El accionista te dice sí, porque me conviene que mi empresa siga produciendo y siga obteniendo utilidades. Pero también puedo acudir al préstamo. Puedo acudir a los préstamos. Pero préstamos de quién, de terceros, de personas, de un pariente, no, señores, tengo que ir a la entidad financiera. Y para ir a la entidad financiera tengo que llevar mis estados financieros, como son el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, el estado de costos. Y por último, mis ratios.
Con ello demuestro de que sí soy objeto de préstamo. Si mi empresa es altamente rentable, el banco me abre las puertas. Pero si mi giro de negocio no amerita, pues no lo hace, ¿no? No lo hace, ni lo va a hacer. Y igual un recurso de contingencia. Esto sí puede ser, entre comillas, un aporte familiar, si se quiere, ¿no? Mi amigo, el empresario A, B, C, ¿no? Como hacen los chinos o los chinos más que todo, que se ayudan, ¿no? Mutuamente, ¿no? Hacen sus recursos de contingencias. Clasificación del costo de producción: costos estándares, costo promedio, costo por orden de pedido. Hay una serie de clasificaciones, pero lo más importante y lo moderno ahora es los costos de producción A, B, C. ¿Qué significa el costo de producción A, B, C? Está en inglés, lamentablemente no. I don't speak English, dicen, no hablo inglés, pero significa costeo basado en la actividad. El costo ABC es el costo moderno, actual, empresarial. Nació en Estados Unidos y se desparramó en todo el orbe. Y ahora los japoneses son los primeros que hacen costos ABC. Error, cero errores. Algún día nosotros como peruanos llegaremos quizás a ese costo, ¿no? Cero errores. En un mercado mundial globalizado se requiere una trilogía del éxito empresarial. Si yo tengo un bien o un servicio, que este bien y servicio sea con costos bajos. ¿Para qué? Para mejorar mi competitividad, porque en este momento pues el mundo es tan competitivo que si tú tienes un costo 1 y lo vendes en 1.5, por ahí te dicen no, mi costo es 0.8 y lo vendes en 1.3, por lo tanto quebraste, ¿no? ¿Cómo clasificamos a los costos de producción? Los clasificamos en costos directos, y el costo directo está formado por la mano de obra y los materiales. No se olviden de este término, costos directos. Costos indirectos, llamados también costos de fabricación. Está conformado por la mano de obra indirecta y los materiales indirectos. Los costos indirectos de operación, ahí están conformados por el gasto administrativo, gasto financiero, gasto de distribución y de ventas. Pues por un lado tenemos los costos directos, los costos indirectos y los costos de operación. Los materiales indirectos más la mano de obra indirecta más el costo de diversos indirectos nos da el costo indirecto de fabricación. Acá nos quedamos unos 2 minutos. ¿Qué son materiales indirectos? A ver, veamos. Necesito fabricar, por decirles, ya una lata de conservas, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles serían mis materiales directos? Mi materia prima, el pescado. ¿Cuál sería mi otro material directo? El envase. ¿Qué más? Los ingredientes que van en esa conserva. Serían mis costos directos. Mi mano de obra directa, ¿cuál sería? Serían los colaboradores que trabajan en la fábrica y que tienen contacto directo con la materia prima. Que tengan contacto directo con la materia prima. Esos son mis costos directos. O mi materia prima directa sería el producto en sí. Si es una conserva, sería el pescado, ¿no? Pero ¿cuál es mi mano de obra, mis materiales indirectos? Mis materiales indirectos serían, por ejemplo, el papel bond que me alcanzaron para poder hacer mis cálculos, o los útiles de escritorio, lapiceros, etcétera, etcétera, que me dieron a través de costos para poder desarrollar mi trabajo.
Esos serían los materiales indirectos. La mano de obra directa de ese ejemplo estaría conformado por las personas que trabajan directamente el producto. Pero ¿y al contador de costos dónde lo metemos? ¿Dónde lo incluimos? ¿Como costo directo o costo indirecto? Sería costo indirecto. ¿Sí? El personal de ventas, costo indirecto. Los costos diversos indirectos, ¿cuáles serían los costos diversos indirectos? Serían todos aquellos gastos que no forman parte del costo directo. De un comienzo le dije que la clase de costo es bastante árida, sinceramente. Bueno, un poquito de paciencia. ¿Sí? Gracias. Bien, seguimos. ¿Cómo se determina el costo? Se determina sumando o reuniendo las materias primas con la mano de obra y se obtiene un costo primo. Así se llama, así lo han clasificado. A este costo primo le incluimos o le sumamos el costo indirecto de fabricación y tenemos el costo de producción. Hasta aquí sé cuánto me cuesta el producto, el bien o el servicio. Hasta este nivel. A este nivel ya sé cuánto me cuesta el producto. Pero tengo que incluirle los costos de operación. Y si le incluyo el costo de operación, ya tengo un costo de ventas que es diferente al costo de producción. Si mi costo de producción es 100 y mi costo de operación es 20, por lo tanto mi costo de ventas es 120. Pero ¿cómo salgo al mercado? Tengo que salir con un margen de utilidad. Y ese margen de utilidad me permite tener mi precio de venta. Esta es la forma bastante didáctica de cómo determinar el costo de producción y de ventas, utilizando todos estos factores, ¿no? Costo primo, costo de producción, costo de ventas, precio de ventas, etc. Muy bien, llegamos a nuestro punto central, costos ABC. Costos basados en las actividades que desarrollan las empresas, en este momento de salud. Salud trabaja sus costos ABC. Yo espero, bueno, yo trabajo en Palo del Muelle, yo espero que sean pues aplicados en todos los demás policlínicos. Yo creo que sí, porque tenemos un solo sistema de costos. El problema es cómo lo hago. El problema es cómo es que busco información, cómo es que me dan la información y para qué me dan la información, cómo lo aplico. Es un método de costos basado en los recursos que consumen las actividades. Recurso es todo aquello lo que tiene la empresa, ¿no? Y actividad, lo que la empresa hace con sus recursos en el día a día para conducir el negocio. Si hablamos de costos hospitalarios, yo diría que la actividad es aquella que realizan los médicos, por ejemplo, para cumplir con el objetivo final, con el servicio final. En este momento los señores médicos, y con mucho respeto, ellos son nuestra mano de obra directa. No sé si hay un médico acá presente, por favor, mil disculpas, pero en el ejemplo es necesario. Ellos son nuestra mano de obra directa. Muy bien. ¿Y qué actividad realizan? Consulta externa, operaciones, procedimientos. Costos ABC basado en actividades permite asignar el costo de los recursos a las actividades que las consumen y distribuirlas a los productos que las utilizan mediante inductores de costos. ¿Qué significa todo esto? Este palabreo, en realidad, lo que he tratado de hacer es sintetizar lo que está escrito pues, en los libros de 40, 50, 100 páginas. Permite distribuirlos en los productos que la utilizan. Por decir, voy a arrancar con los señores médicos.
Ellos en nuestra institución tienen horas programadas, 150 horas. Pero la pregunta es, como costista, ¿cuántas horas efectivas dedican a la atención al paciente o al cliente? Dedican 100 horas efectivas en consulta externa. Muy bien, de acuerdo. Las 50 restantes son horas sanitarias o horas complementarias, por ley. Y la ley hay que obedecerla, acatarla y ejecutarla. Muy bien. Pero ¿qué necesito para que esas 100 horas sean incluidas en el costo de producción? Necesito un inductor. Así se llama. Inductor. ¿Y qué es un inductor? Cuando yo hablo de horas, el inductor es horas. Ese es el inductor. Con eso puedo medir cuánto el costo de gasto de personal va a ir a una consulta médica por especialidad. Uso inductores. Cuando tengo la electricidad, gasto de electricidad 10.000 soles mensuales, ¿qué hago? ¿Cómo lo distribuyo ese gasto administrativo, operacional? ¿Cómo lo distribuyo en mis costos? En mi sistema de costos me dice, ¿sabes qué? Ingrésalo, digítalo, y la máquina se encarga de distribuirlo. Aplausos, ¿no? Perfecto, pues lo hago, ¿no? 10.000 soles, se acabó. La máquina lo distribuye, el programa. Lamentablemente el programa reemplaza a la materia gris pensante de la persona que ejecuta o que hace los costos. Yo creo que debes utilizar el inductor de costos. La limpieza, igual, tiene un inductor de costos. Todo acto hospitalario está basado en inductores, hasta las operaciones.